En una de las preguntas del práctico 4, ustedes tenían que decir si esta configuración para calcular las coordenadas del punto P a partir de distancias, la posición de los puntos fijos era la más adecuada. Para simplificar, si ustedes quieren, vamos a considerar solamente 3. O sea que estamos en el plano, podríamos considerar únicamente 3 puntos. Esa posición de los puntos es la ideal para calcular las coordenadas del punto P. Si alguien vio No, geodesia, no. Esa es. ¿Por qué no? primero ¿O porque cuál sería? Sí, están todos muy próximos entre sí y están están, todos o sea, están todos en un mismo lado del claro, punto. están todos de este lado si dividimos el sistema de coordenadas, digamos, en 2 cuadrantes, sí, en 4 cuadrantes, pero dos cuadrantes y 2 cuadrantes, están todos de un solo cuadrante. Si yo tuviera 3 puntos fijos, aquellos que vieron geodesia, esto está relacionado con la dilución de la precesión. Cuanto más juntos están los puntos, o peor distribuidos están, la propagación de errores es mayor. Entonces, para minimizar la propagación de los errores de estos puntos, para 3, si yo tuviera 3 puntos fijos, la postura ideal, perdón, la posición ideal, una postura, es que estuvieran más o menos a estos ángulos, fueran de 120 grados. ¿Para qué? Para repartir estos puntos a lo largo de una circunferencia. Vamos a suponer que esto es así. Esto sería el punto 3. Esta sería la configuración ideal teniendo 3 puntos fijos. Y para 4 puntos fijos como teníamos, en vez de ser 120 grados, lo dividimos por 4 y tenemos cada 90 grados. Este del centro va a ser el punto incógnita. Esto es P1, P2, P3 y P4. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta siempre que vamos a hacer algún trabajo. Yo les pasé también los resultados del práctico 4 y entre los van haciendo, van comparando los resultados y cualquier cosa me van preguntando. Entonces envían el práctico ya corregido. Vamos a tratar de... La clase pasada vimos cómo ajustar una línea por mínimos cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar una circunferencia. Y vamos a suponer que yo tengo 4 puntos en el plano, que yo medí, y quiero encontrar los parámetros de la circunferencia que mejor se ajuste por mínimos cuadrados. Y la circunferencia, vamos a suponer, sería algo así. Perfecto, profe. ¿Cómo? Perfecto, digo. La circunferencia, perfecto. Y tenemos las coordenadas de estos 4 puntos. Y
queremos calcular los parámetros de la circunferencia que tiene un centro, vamos a suponer, en A y B, y que tiene un radio, cierto radio R. Y para eso planteo cuáles son las ecuaciones de la circunferencia. Sería x1 menos a al cuadrado más y1 menos b al cuadrado es igual a r cuadrado. Lo mismo para el punto 2. Para el punto 3. Y para el punto 4. Estas ecuaciones es conveniente igualarlas a 0. Y me fijo cuáles son las incógnitas. Son los parámetros A, B, R, A, B, R. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. 3. Y armé 4 ecuaciones. Entonces, de acuerdo a lo que yo ya había visto, tengo 4 ecuaciones que es n, la cantidad de incógnitas y es 3, los grados de libertad van a ser 1. Es decir que estoy medio justo, pero lo puedo resolver por mínimos cuadrados. Vamos a suponer que estos 4 puntos tienen error. Lo primero que tendría que hacer para resolver el problema es calcular la matriz de pesos. Y para eso identifico todas las variables que tengan error, que van a ser las coordenadas de los puntos. Y el procedimiento siempre es el mismo. Tengo que calcular la matriz de derivadas de este sistema de ecuaciones con respecto a las variables que tienen error y calcular la matriz de covarianza con las varianzas y covarianzas de cada una de las variables que tienen error. En este caso yo tengo 4 puntos, tengo 8 variables que van a tener error. Es decir que la matriz de las derivadas va a tener 4 filas, porque tengo 4 funciones, y va a tener 8 columnas, porque tengo 8 variables que van a tener error. Vamos a empezar a armar esa matriz D. Donde en la primera columna voy a poner x1, segunda, no x, sino voy a poner y, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Como no tengo espacio, solamente voy a poner en forma simbólica las derivadas y después las calculo aparte. Pero sí voy a saber cuáles términos van a ser ceros. La primera fila, es decir, la primera función, solamente depende de x1 y de y1. Entonces, en estos términos, los valores van a ser ceros, con excepción de este, donde la derivada de f1 con respecto a x1 va a tener un valor, la derivada de f1 con respecto a y1 va a tener otro valor. En la segunda función, es decir, en la segunda fila, voy a tener algo parecido y solamente va a depender de x2, de y2, y en los demás términos voy a tener 0. Tercer fila, y cuarta fila.
Y estas derivadas van a tener un aspecto similar. Como las funciones son parecidas entre sí, voy a tener una cierta derivada de fi con respecto a xy. Esto es, en este caso me fijo solamente en esta parte, porque lo demás va a ser 0, va a ser 2 por xy menos a. Este a es incógnita, no lo conozco, entonces voy a tener que usar un valor aproximado. Algo parecido va a ser la derivada con respecto a y. Voy a tener en este caso me fijo en este término, va a ser 2 veces y sub i menos b. También aproximado porque es incógnito. Entonces ya tengo cuáles son estas 4 derivadas en x, estas 4 derivadas en y. Estos valores los coloco donde corresponden en esta matriz D. Recordemos, esta matriz D tiene 4 filas y 8 columnas. Por lo tanto, la matriz de covarianza sigma va a tener 8 columnas y 8 filas, porque tiene la misma dimensión que la cantidad de columnas que tiene esta matriz. Esto lo voy a tener que borrar para dejar este sistema de ecuaciones del lado derecho. Total, es fácil de acordarse. Entonces, esta va a ser la matriz de covarianza de las variables que tienen error. Va a tener 8 filas y 8 columnas. Y me voy fijando, primero en la diagonal. Voy a tener todas las varianzas. Varianza de x1, varianza de y1, varianza de x2, varianza de y2, x3 y 3, x4, y4. Ahora me falta llenar las covarianzas. Las covarianzas van a ser entre un mismo punto. Las covarianzas entre distintos puntos va a ser 0. Acá voy a tener para x1 un cierto valor de covarianza. Lo mismo para x2 y y2. Para 3. Y para 4. Y dijimos que no hay correlación entre los puntos, entonces todas las demás posiciones van a ser 0.
Más o menos. Con estas dos matrices ya armadas, puedo calcular la matriz de pesos como se hace siempre. Es la varianza de referencia a priori por la propagación de los errores en el sistema de ecuaciones. Y la propagación de los errores en el sistema de ecuaciones invertido, primero calculo este signo que yo llamo U, la propagación es esta, y esto lo uso para calcular los pesos. Hasta aquí estamos. Ahora yo tengo que resolver el problema. Y para eso tengo que calcular las incógnitas A, B y R. Esas incógnitas están en términos cuadráticos que yo no puedo separar. Entonces lo que tengo que hacer es linealizar el sistema de ecuaciones. Como todas las funciones son parecidas, voy a ver de linealizar alguna. Vamos a sumar fni, va a ser aproximadamente fni evaluado en valores aproximados, más la derivada con respecto a por delta A, más. Sí, voy a tener que borrar. Para poder lograr esto, primero lo que tuve que hacer es el siguiente cambio de variables. A es igual al valor aproximado de A más una corrección. B, valor aproximado más corrección. Y R es valor aproximado más corrección. Entonces mis incógnitas van a ser estos deltas que van a estar multiplicando o que van a estar siendo multiplicados por un coeficiente que surge de la deriva. Vamos a ver cómo serían esos términos. Fni en 0 sería xi, es decir, es la misma función, exactamente la misma, pero evaluada esta vez en los valores aproximados. Menos a aproximado al cuadrado más i sub i menos b aproximado al cuadrado menos r. Esto no. Y las derivadas, esta vez van a ser con respecto a las incógnitas. Teníamos, a ver, la función xi menos a más sub i menos b menos r cuadrado igual a 0. La derivada con respecto a es algo parecido, nada más que esta vez es menos 2 por xi menos a 0. Y con respecto a b, va a ser menos 2 y sub i. Y con respecto a r, solamente me tengo que fijar en este término y va a ser
menos 2 RC. Entonces ya tengo las derivadas. Y voy a armar cómo sería este sistema de ecuaciones. Voy a borrar esto total. Queda registrado. Entonces, F1, 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 F2, más. Este va a ser el nuevo sistema de ecuaciones que yo voy a resolver. Donde mis incógnitas van a ser estos deltas. Los términos independientes van a ser las funciones evaluadas en valores aproximados. Y los coeficientes que están multiplicando las incógnitas van a ser las derivadas. Este nuevo sistema, de aquí voy a sacar la matriz A y el vector U. Y obviamente el vector X. El vector X está formado por las incógnitas. No es algo que tenga que escribir, sino que es lo que yo voy a calcular. Va a tener una dimensión 3, que es la misma cantidad de incógnitas. La matriz A va a tener tantas filas como funciones tenga, en este caso 4, y tantas columnas como incógnitas tenga, es decir, que voy a tener 3. El vector U, a diferencia del vector X, va a tener como dimensión la cantidad de filas que tenga acá, que va a ser 4. El vector U siempre se arma en este caso de la misma manera. Yo lo pongo como menos U. Recordemos que el sistema es A por X menos U igual a 0. Este sistema representa esto. Por lo tanto, acá tengo menos U, que va a estar acá. Menos U va a ser F en 1, F en 2, F en 3, F en 4. La matriz A voy a tener que borrar.
pero nos acordamos cómo es esta parte de acá, sería desde aquí hasta aquí, y no va a estar formado por lo que está multiplicando a delta A, delta B y delta R. Dijimos que iba a tener 4 filas. La primera fila son las derivadas de F1 con respecto a, con respecto a B y con respecto a R. En la segunda fila es exactamente lo mismo. Siempre estas tienen que estar en el mismo orden en el que yo puse X, y este orden de filas tiene que ser el mismo orden que una vez que tengo la matriz A, el vector U ya había calculado cómo era la matriz P. El procedimiento siempre es el mismo. Calculo la matriz M y calculo el vector X. Como el sistema no era lineal, y yo lo tuve que linealizar y hice este cambio de variables, al no ser lineal, el desarrollo por Taylor es aproximado. Y me tengo que fijar en el orden de estas correcciones. Si el orden de estas correcciones es aceptable, yo puedo parar acá. Si no, lo que hago es calcular un nuevo conjunto de valores aproximados, donde este va a ser el nuevo A0, este el nuevo B0, este el nuevo R0. Con estos 3 nuevos valores, calculo esto y vuelvo a calcular M. Y vuelvo a calcular X. Si esta vez es aceptable, entonces continúo. Primero calculo los residuos. Calculo la varianza de referencia posteriori. Y calculo la matriz de covarianza de las incógnitas. Esta matriz de covarianza, ¿cuál va a ser la dimensión que tiene? Por lo pronto siempre sabemos que va a ser cuadrada. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser esta matriz cuadrada? ¿De 3×3, profe? Va a ser de 3×3 porque tengo 3 incógnitas. Esta matriz se va a referir a las incógnitas y va a tener esta forma. En la diagonal voy a tener las varianzas, en este caso de A, en realidad de delta A, delta B y delta R. Pero en la práctica va a ser lo mismo que decir la varianza de A, varianza de B, varianza de R. Voy a tener valores de covarianza, pero únicamente va a tener sentido la covarianza entre A y B, que son las coordenadas del centro. Es decir, sería la coordenada entre X y Y del centro. Voy a tener un cierto valor de covarianza entre A y B.
Acá también voy a tener otros valores de covarianza. ¿Qué va a ser la correlación que hay? Va a indicar la correlación que hay entre las coordenadas del centro calculadas y el radio calculado, pero no voy a poder armar algo visual con respecto a otras covarianzas. En cambio, en este caso sí, porque yo puedo armar la elipse de error estándar. Recordemos que yo puedo tomar este pedazo de esta matriz de 2×2, lo saco fuera, calculo los autovalores, los autovectores y calculo los semiejes de la elipse de error. En este caso, el error del radio directamente va a ser la raíz de la varianza. ¿Está? Vamos a suponer ahora, si no tienen preguntas. Profe, me perdí en esa explicación. Sí. En la parte de la covarianza. Sí. Yo tengo una matriz de covarianza de 3×3 porque tengo 3 incógnitas. De esas incógnitas, 2 corresponden a las coordenadas del centro. Una corresponde al radio. Siempre la matriz de covarianza está armada de esta manera. En la diagonal voy a tener las varianzas y en todas las demás posiciones voy a tener covarianzas. Y por lo general, todos estos valores van a ser distintos de 0 al final. Ahora, ¿qué significado tiene que esos valores sean distintos de 0? Que hay covarianza o correlación entre las distintas variables. Ahora, desde el punto de vista visual, digamos, yo puedo calcular una elipse de error para el punto y tomo solamente los valores que corresponden al punto A y B. Pero no puedo calcular en forma visual una elipse de error, algo que correlacione la parte B con R, porque son dos cosas distintas. Una es el radio y otro se refiere a las coordenadas de un punto. Lo único que me indica es que hay una cierta correlación entre el cálculo de estas dos variables, pero visualmente no lo puedo representar. En cambio, si yo tomo esto, sí puedo representar visualmente la covarianza entre A y B. Okay, Porque esta matriz, sí, estas, digamos, sería parte de la matriz, representa la matriz de covarianza del punto. Es decir, esta matriz de covarianza final yo la puedo dividir en partes después. Y elijo aquellas que se refieren, por ejemplo, a un punto. Se refiere a un punto A y B. Entonces yo puedo sacar afuera este pedazo y con este pedazo yo puedo calcular los autovalores y autovectores. Y calculando los autovalores y autovectores yo puedo calcular los semiejes de la elipse de error de las coordenadas del centro. Yo podría, si quiero, yo puedo hacer lo mismo tomando esta parte de acá, pero no significa nada. No hay una elipse de error entre la parte B y R. Pero sí hay una elipse de error si yo tomo A y B. Ok, yo tendría que entonces dejar solamente planteada esa matriz de varianza No, covarianza. esta matriz obviamente siempre se deja planteada y todo va a tener un cierto valor. Pero lo que yo puedo hacer después es tomar esta parte afuera y decir, qué sé yo, S de XX de AB es igual a la varianza en A, varianza en B y covarianza de A y B. Si yo quiero calcular cuáles son los errores con los que obtuve el punto, yo voy a tener solamente el error en el sentido de A, es decir, en el sentido de las X, y el error en el sentido de B, es decir, en el sentido de las Y. Pero estos no son los errores máximos y mínimos. Para saber los errores máximos y mínimos, yo tengo que calcular autovalores y autovectores de esta matriz. Acá, como R en teoría no debería depender de la coordenada del punto, el error de R simplemente va a ser la raíz de la varianza de R, es decir, la raíz de este valor. Y eso es todo. Pero para las coordenadas del punto no.
Esta matriz de covarianza puede ser algo heterogéneo. Se puede referir a incógnitas de valores de coordenadas o incógnitas de distancias, porque R es una distancia. Entre un valor de coordenada y una distancia no debería haber correlación. Hay correlación en el cálculo que yo hice, pero no tengo forma de representarlo visualmente. En cambio, yo sí tengo forma de representar visualmente esta parte, porque representa las coordenadas de un punto. Esta puede ser, si no, después lo volvemos a ver cualquier cosa. Profe, me tengo que retirar, pero después veo la clase grabada. Cualquier cosa le consulto por mail. No, pregúntame ahora sí. Vamos a suponer de nuevo vamos a resolver la circunferencia. Vamos a suponer que medimos 3 puntos. Profe, Pero el anterior, además, esta vez... profe, ¿el ¿Sí? anterior termina ahí o no? Sí. Termina con el cálculo de la matriz de covarianza posterior y terminaría ahí. Si es necesario calcular la elipse de error, eso se calcula. Bárbaro. Vamos a suponer esta vez que yo no solamente medí 3 puntos para acomodar la circunferencia, sino que medí las coordenadas del centro. Vamos a suponer que tengo esto. 3 puntos y medí también las coordenadas del centro. La ecuación es la misma. Perdón, enseguida.
profe, ¿hay 3 puntos o 4? Ahí está el tema. ¿Qué hacemos con este punto de acá? ¿Yo puedo armar esta ecuación? ¿O una ecuación de este tipo? ¿Cómo sería x4 y y4? En ese caso. R igual a 0, profe, quedaría. ¿Cómo sería decir? O sea, en el cuarto punto no habría que reemplazar X por A y Y por B. Ajá. Acá está el problema. Estos puntos, desde x1 hasta x3 y desde y1 hasta y3, se refieren a puntos que están sobre la circunferencia. En cambio, yo medí un punto del centro. Es decir, que yo no podría armar algo así. Entonces, esto acá no me sirve. Yo tengo que buscar otra forma. ¿Cómo podría ser? Yo medí, mis incógnitas siguen siendo las mismas. Esto lo medí, esto lo quiero calcular, y yo medí esto. Pero yo medí una de mis incógnitas, en realidad medí dos de mis incógnitas. Y eso yo lo tengo que representar de alguna manera en mi sistema de ecuaciones. Si yo medí una de mis incógnitas, yo bien podría decir, vamos a suponer que A' y B' es lo que yo medí. Entonces digo, A' menos A es igual a 0. B' menos B es igual a 0. Ahora, yo tengo un problema con este sistema de ecuaciones. Tengo una parte que es lineal y otra parte que no es lineal. Pero para resolverlo, yo voy a tener que linealizar todo, incluso esta parte. Porque mi nueva incógnita para resolver siempre va a ser el delta A y el delta B. Por lo pronto, vamos a armar la matriz de pesos, que en realidad se arma de un modo parecido, nada más que esta vez la matriz D va a tener 5 filas y va a tener 3 puntos, 4, 8 columnas. Porque vamos a suponer que esto también lo calculé con error. Voy a dejar indicado cómo es el cálculo. Voy a tener x1 x2 y 2, x3 y 3, A' y B'. Acá voy a tener las derivadas. Derivada con respecto a x1
y con respecto a Y. Acá voy a tener ceros, porque vamos a suponer que acá yo no voy a poner los valores que yo medí. Los valores que yo medí van a ser estos, y estos van a ser mis incógnitas. Entonces, esta función, según este esquema de derivadas, solamente va a depender de x1 y de y1. Y los demás valores van a ser ceros. En la segunda fila pasa algo parecido. En la tercera fila lo mismo. Y acá en la cuarta fila va a cambiar. Acá no aparece ninguno de los x. Por lo tanto, estas posiciones van a ser ceros. Pero sí aparece A'. La derivada de esta función con respecto a' es 1. No aparece B', entonces es 0. Voy a la quinta función. No aparece ninguno de los x ni y. No aparece A', pero sí aparece B'. Entonces voy a tener 5 filas para D, porque acá tengo 5 funciones. Pero sigo teniendo 8 columnas, porque tengo 8 variables que tienen el error. Vamos a ver cómo sería la matriz de covarianza. En la diagonal tengo todas las varianzas. Voy a tener la varianza de A', la varianza de B'. Voy a tener covarianza entre A' y B' porque es un punto. Voy a tener covarianza entre los distintos valores de x y de y por punto. Y en los demás lugares voy a tener 0. Más o menos no está bien alineado, pero no sé si se entiende la idea. Es como si tuviera 4 puntos, cada uno de ellos con su varianza y covarianza, y sin correlación entre los distintos puntos.
Con esto yo puedo calcular cómo es la propagación de los errores de esta variable en el sistema de ecuaciones y en base a esta matriz de covarianza calculo la matriz de peso. Y ahora para resolver el problema voy a tener que linealizar. Con estas tres funciones ya las habíamos visto y no vamos a tener problemas. Hacemos el cambio de variable. Y vamos a llamar a estas funciones fi. Todo el aspecto del desarrollo por Taylor es similar. Lo que va a cambiar es cuando yo empiece a calcular las derivadas. Y voy a dividir en dos partes este sistema. A esto voy a llamar desde 1 hasta 3. Y a esto lo voy a llamar F4 y F5. Vamos a ver desde 1 hasta 3 cómo es. La derivada de F con respecto a XY, perdón, a A, es igual a menos 2 por XY menos A 0. La derivada de F con respecto a B, menos 2 y sub I menos B0. Y la derivada con respecto a R es igual a menos 2 R. Ahora voy a tener que crear una derivada especial para este. La derivada de F4 con respecto a evaluada en valor aproximado es menos 1. La derivada de F4 con respecto a B es igual a 0, porque no está presente aquí. Y la derivada de F4 con respecto a R también es igual a 0. Ahora voy a F5
la derivada de f5 con respecto a es igual a 0, f5 con respecto a b es igual a menos 1, y la derivada de f5 con respecto a r es igual a 0. Vamos a tratar de armar el sistema de ecuaciones. Y vamos a tener que adaptar esta ecuación de acá para los 5 casos. Voy a tener f en 1 más derivada de f1 con respecto a más derivada de f1 con respecto a b más f2 f3 y aquí cambia. En f4 yo tengo esto evaluado en valor aproximado. Yo tenía a' menos a es igual a 0. Entonces yo voy a tener acá a' menos a 0. Ese sería mi, a ver, ¿dónde puedo borrar? Voy a poner f4 en 0 es igual a a' menos a 0. ¿Se acuerdan de que era a' menos a igual a 0? Esta misma función evaluada en los valores aproximados es a' menos a 0. La derivada de f4 con respecto a dijimos que era menos 1. La derivada con respecto a b era 0. Y con respecto a r era 0. Voy a la quinta función. Evaluada en valores aproximados es así. Derivada con respecto a es 0. Con respecto a b es menos 1. Y con respecto a r es 0. Y este va a ser mi nuevo sistema de ecuaciones. Esto es igual a 0, es igual a 0, es igual a 0, es igual a 0 y es igual a 0. En este sistema de ecuaciones, mis incógnitas siguen siendo las mismas. Los términos independientes son las funciones evaluadas en los valores aproximados. Y los coeficientes que están multiplicando son las derivadas.
Si quieren, puedo agregar acá las incógnitas por más que sea 0. Así se dan cuenta cómo son los coeficientes. Con este sistema de ecuaciones puedo armar el vector U va a ser F1, F en 2, F en 3, A' menos A0, E' menos B0. La matriz A borro esta parte. Va a tener 5 filas y 3 columnas. Y acá voy a tener las derivadas. Y lo que va a cambiar es esta parte de acá. Lo que está multiplicando delta A es menos 1. Lo que está multiplicando delta B es 0. Delta R es 0. Lo que está multiplicando delta A en la quinta es 0. Menos 1 y 0. Entonces ya tenemos el vector U, la matriz A y la matriz de pesos. Profe, ¿puedes leer de vuelta el vector menos U? Menos U en unos términos independientes que tenía 5 filas, F1, F2, F3, donde estos 3 valores son similares a los que habíamos calculado anteriormente con la circunferencia anterior. Pero acá lo que variaba era en la cuarta el valor aproximado de esta función y el valor aproximado de la otra función. Una vez que tenemos esto, calculo M, calculo X, y de nuevo me fijo si las correcciones, es decir, delta A, delta B y delta R, están dentro del orden que yo estoy queriendo calcular las incógnitas. Si no es así, vuelvo a calcular los valores aproximados, vuelvo a calcular A, calculo U y vuelvo a calcular X. Después continúo residuos, varianza, y acá ¿cómo es? ¿Cuánto es N?
Esto de acá sería n menos i. ¿Cuándo valdría n? ¿Sigue siendo 3? N. I sigue siendo 3, porque sigo teniendo 3 incógnitas. ¿Pero cuánto vale n? N menos I. ¿Qué es n? ¿La cantidad de puntos? Sí. Antes era así, porque por cada punto armamos una ecuación. ¿Cuántas ecuaciones armamos acá? 5. 5. Entonces n va a ser 5. Y una vez que calculo la varianza de referencia posteriori, calculo otra vez la matriz de covarianzas. Y que va a tener exactamente la misma estructura que la matriz de covarianza anterior, porque la matriz de covarianza de las incógnitas es la misma. O sea, se refiere a lo mismo. Los delta A, delta B y delta R, o bien A, B y R. ¿Alguna pregunta de acá? Yo, profe, le quería hacer una consulta al principio ¿por qué hizo 5 funciones y no 4 en realidad? Cuando arregló la función 4 era 5. Ajá. Porque yo armé acá una ecuación por cada punto. Claro. La pregunta es, ¿yo podría armar una sola ecuación con el punto del centro que medí? En realidad sí. Yo podría decir A' menos A más B' menos B es igual a 0. Claro, eso yo había pensado. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué sí se puede? En realidad sí se puede, pero está bien hacer esto porque yo estoy calculando directamente mis incógnitas. Y si yo calculo dos valores de mis incógnitas, yo puedo agregar 2 grados de libertad. En cambio, Claro, acá yo de alguna manera estoy restringiendo mis grados de libertad agregando una sola ecuación. claro, me hubiera quedado 1 en vez de 2. Claro, tendría un solo grado de libertad en vez de 2. Ah, bien, profe, era esa mi consulta. ¿Entiende todo esto de acá? Cuando yo medí el punto y yo digo A' menos A igual a 0, pero B' menos B también es igual a 0, entonces la suma debería dar 0. Pero, cuidado también, acá tendría que ver cómo sería el signo. A lo mejor estos signos se cancelan o no. Y yo tendría que ver también, no sé, de alguna manera investigar esto. Si realmente se puede. En principio sí, porque los dos deberían dar 0.
pero tal vez no es lo que más me convenga, teniendo en cuenta que yo medí 2 de mis incógnitas, yo puedo agregar en 2 ecuaciones diferentes. Si yo hubiera medido una sola de las incógnitas, hubiera medido A, entonces sí sería una, o hubiera medido R, por ejemplo. También podría decir que medí R y la agrego acá. Si yo hubiera medido las coordenadas del centro, A y B, y hubiera medido también R, hubiera agregado 3, porque medí mis 3 incógnitas, que es en realidad lo que más me conviene. Tal vez esto se pueda hacer, pero no sé si es lo que más conviene. Cuanto más grado de libertad es mejor, profe. ¿No? Sí, siempre cuanto más grados de libertad tengas, mejor. Obviamente no puedo inventar grados de libertad, pero en este caso sí, porque yo medí directamente mis incógnitas. Yo puedo considerar un grado de libertad más por cada incógnita que haya medido. ¿Alguna otra consulta de esto? Yo me quedo un rato para las consultas, si ustedes quieren. Quiero hacerte una pregunta sobre los trabajos prácticos que entregamos, Sí. profesor. Digamos, usted mandó un correo que lo recibió. Quiero saber si usted lo va a revisar, a ver si lo hicimos bien o no. Sí, si no mandé correcciones porque no tendrían que corregirlo. Ok. Bueno. Vayan viendo también el trabajo práctico. ¿Cómo? La semana pasada tenía se cortó el internet debido a una tormenta que hubo acá o algo así. Por eso no me conecté. Está bien. Sí, no hay problema. En el examen van a hacer ejercicios. Es probable que sí. Que pueda haber un ejercicio de estos, sí. O un ejercicio como el práctico 4 también. ¿Cuánto tiempo tenemos para el parcial para hacerlo? Y esto todavía no lo decidimos, pero puede ser un par de horas. Vamos a ver. Sí, no. Tipo, después a profe porque esto es bastante. Va a ser una parte de múltiple choice y otra parte como esta.
yo necesito tiempo para procesar esto. Por eso me ayuda los videos. Después yo voy a hacer más preguntas. Profe, si no le jode el gráfico de este, lo podría hacer al principio y ver cómo saca las incógnitas. Creo que ahí es donde lo más te puedo llegar a pifiar. Que haga otra vez el gráfico de la circunferencia, decís. Sí, cómo saca al principio el tema de las incógnitas y todo eso. Las funciones. Vamos a suponer, es más, vamos a agregar, vamos a suponer que medimos los 3 puntos, que medimos el centro y que además medimos el radio. Vamos a suponer algo así. Tengo P1, P2, P3. Yo voy a poder armar con estos 3 puntos 3 ecuaciones de este tipo. Y acá está el tema. Yo medí las 3 incógnitas. Medí A, medí B y también medí R. Y esas incógnitas yo las puedo representar como diferencias y decir, bueno, si yo medí una incógnita, entonces tengo que decir que lo que yo medí menos lo que yo calculo tiene que ser 0, porque lo medí. Es decir, que yo digo que yo medía, entonces A' menos la incógnita tiene que ser igual a 0. Y del mismo modo, si yo medí B, voy acá arriba. B' menos B tiene que ser 0. Pero también medí R. Entonces, R' menos R tiene que ser igual a 0. Ahora bien, si esto es lineal, esto no lo es. Y es suficiente con que una de las ecuaciones no sea lineal para tener que linealizar todo, incluyendo todas las funciones que no son lineales. ¿Cuál es la diferencia de estas con esta? Bueno, acá yo voy a tener un cierto patrón para las derivadas y el desarrollo por Taylor. Pero en cambio, en estas funciones, solamente una de las derivadas va a tener un valor, que va a ser menos 1. Y las otras derivadas van a ser 0. Entonces voy a tener, por ejemplo, en este caso, algo así. Le voy a agregar una fila más, voy a tener 0, 0 y menos 1, que va a ser la derivada con respecto a menos R.